Un niño pequeño se ha ido, no por días, no durante meses, durante 5 años enteros. La última vez que alguien de su familia vio a Aiden Mannis fue en la víspera de Navidad de 2019 con 4 años y medio, abriendo regalos con una sonrisa. Luego nada. Su padre, Dustin, mintió a la policía, alegando que los servicios infantiles se llevaron a Aiden. 4 días después de salir de la cárcel por cargos de sustancias controladas, Dustin murió de un trastorno por sustancias controladas. Los niños no simplemente desaparecen. Solo hay unas pocas formas, y ninguna de ellas es voluntaria. Esta noche en 13 investiga. ¿Dónde está Aiden Mannis? Cuando me enteré por primera vez de lo que le sucedió a Aiden, sentí como si el aire saliera de la habitación. Un niño que debería haber estado corriendo por su patio, riendo, aprendiendo, se convirtió en un hombre susurrado a través de los registros judiciales y las llamadas telefónicas sin respuesta. Recuerdo ver el informe de noticias y escuchar temblar la voz del presentador. A little boy, nowhere to be found. And there's been no sign of him. Allegations of horrible abuse. I just hope it isn't true, what he went through. And now, a desperate search for answers in a case that's baffling. Esas palabras todavía resuenan. Aiden no solo estuvo desaparecido durante días, habían pasado años antes de que alguien se diera cuenta de que se había ido. Su familia habló entre lágrimas, describiendo la última vez que lo vieron en la víspera de Navidad de 2019. He was getting presents. He was excited. That was the last. A partir de esa noche, silencio. Todavía puedo sentir el escalofrío en el tono del fiscal cuando dijo. And that's when we realized, I think, something terrible had happened. Cada detalle revelado en esa transmisión construyó una línea de tiempo de angustia, una orden de regreso que colocó a Aiden de regreso con un padre que había prometido un cambio, miembros de la familia que intentaron comunicarse con ellos durante meses, mensajes de texto que decían estamos bien que eran todo lo contrario. Cuando los investigadores finalmente comenzaron a hacer preguntas en 2024, la historia que escucharon se desmoronó casi instantáneamente. El padre de Aiden afirmó que los trabajadores estatales se lo habían llevado, pero como confirmó el fiscal. No, that was disproven quite easily, quite quickly. Did Hayden go back to his birth home? No, we knew that was a lie. He was not telling the truth. Cuando las autoridades rastrearon la última casa conocida de Aiden, ya era demasiado tarde. Su padre ya había muerto, y las personas que alguna vez vivieron allí se habían mudado a través de las fronteras estatales. Recuerdo la última línea del reportero. How can a little boy just disappear and no one knows where he is or what happened to him? Es la misma pregunta que persigue a todos los investigadores y a todos los familiares que todavía miran su foto. Aiden tendría casi 10 años ahora. E incluso después de todos estos años, una verdad permanece, el silencio a su alrededor habla más fuerte que cualquier confesión. Después de que la historia se transmitió en 13 Investigates, recuerdo estar sentado en silencio atónito mientras el presentador repetía la pregunta. Investigators. Where's Hayden Mannis? That's the question we ask ourselves. Fue más que un caso de persona desaparecida, era un espejo que se mostraba a toda una comunidad. En cuestión de horas, personas de todo el país comenzaron a hablar, preguntando cómo algo así pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. Vi cómo la tranquila ciudad de Muncie, un lugar donde los vecinos todavía saludan desde sus porches y todos parecen conocerse a todos, de repente se encontró bajo un microscopio. Detrás del suave horizonte de silos de grano y calles de ladrillo rojo se escondía una lucha más profunda. Uno marcado por la dependencia, la recaída y la pérdida de confianza. El caso reveló grietas en los mismos sistemas destinados a mantener seguras a las familias. Una orden judicial devolvió a un niño a un hombre que no estaba listo para cuidarlo, y nadie lo siguió. To get the call in 2024 that you've not seen a child since 2020 is. El fiscal admitió ante la Cámara. Esa sola línea capturó la profundidad del fracaso institucional, un silencio que duró casi 5 años antes de que alguien notara la ausencia de una voz demasiado pequeña para hablar por sí misma. Cuando 13 Investigates transmitió la historia en febrero de 2025, la onda se extendió mucho más allá de Indiana. Forzó conversaciones difíciles sobre supervisión, responsabilidad y cómo las comunidades a menudo confunden la supervivencia con la estabilidad. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados informó que el caso de Aiden fue uno entre cientos de miles en los que las desapariciones se descubrieron solo después de largas demoras. Un patrón que habla de la facilidad con la que lo invisible puede permanecer invisible. Pienso en eso a menudo, como un niño pequeño, perdido en el ruido de la burocracia y la negligencia silenciosa, se convirtió en el símbolo de un ajuste de cuentas a nivel nacional.
Cada vez que se pronuncia su nombre nos recuerda lo que sucede cuando la vigilancia se desvanece y cómo un solo caso puede despertar a todo un país al costo de mirar hacia otro lado. Antecedentes familiares y sociales. Cuando pienso en la familia Mannis, veo la tranquila resistencia de un hogar de clase trabajadora que había resistido más tormentas que la mayoría. Muncie, el lugar al que llamaban hogar, fue una vez una ciudad construida sobre vidrio y acero. El zumbido de la fábrica de Balbroter solía resonar en cada calle. Pero ese ritmo se ha desvanecido hace mucho tiempo, reemplazado por largos turnos, escaparates vacíos y rostros cansados que esperan días mejores. Dentro de ese entorno, la familia Mannis hizo lo que pudo para mantener las cosas unidas. El abuelo de Aiden, Gary, todos lo llamaban Pai Pai, había sido trabajador toda su vida. Sus manos llevaban las marcas de un trabajo que nunca terminaba realmente. He's a good kid. I never had any trouble with him. The whole time I had him. Darie dijo al reportero, y en esa simple declaración se podía escuchar tanto el orgullo como el dolor. Dustin, el hijo de Gary, había crecido persiguiendo la sombra de sus propios errores. Nacido en 1991, alcanzó la mayoría de edad en una época en la que las fábricas estaban cerrando y la esperanza era escasa. Los latidos del corazón de la ciudad se habían ralentizado, reemplazados por noches inquietas y segundas oportunidades que nunca duraron del todo. Cuando era adolescente, atravesó ese declive luchando por encontrar dirección, a menudo atrapado en las mismas trampas que se tragaron a tantos jóvenes en esa época. Su madre, Terry Williams, aunque a veces se identificó erróneamente en los primeros informes como otra mujer, enfrentó sus propios ciclos de dificultades y confinamiento, dejando que Gary cargara con el peso de criar a la próxima generación. Cuando Aiden llegó, Gary se convirtió en el presentador. Su hogar, modesto y abarrotado de recuerdos de años más simples, se convirtió en el único terreno estable en una vida llena de incertidumbre. Los vecinos lo recuerdan paseando al niño por la cuadra, deteniéndose para conversar en la tienda de la esquina. Los dos inseparables. Esa imagen, el abuelo envejecido sosteniendo la pequeña mano de un niño que todavía creía que el mundo estaba a salvo, se quedó conmigo después de escuchar a Gary decir: Father. I begged him not to give him back. It wasn't my choice. They wouldn't even let me speak in court. Era una familia formada por la resistencia más que por la fortuna. Su historia refleja lo que sucede cuando el amor y la lealtad se encuentran con el peso implacable de las circunstancias. Detrás de los titulares, no eran estadísticas ni cuentos con moraleja. Eran una familia que lo intentó, fracasó y siguió intentándolo de nuevo mucho después de que el resto del mundo dejara de prestar atención. Para entender lo que le sucedió a Aiden, tienes que entender a Muncie, no el nombre en el mapa, sino el pulso debajo de él. Es una ciudad donde el pasado aún persiste en el polvo de los viejos pisos de las fábricas y el futuro se siente como una promesa demasiado lejana para tocarla. La ciudad alguna vez prosperó con el zumbido de las máquinas y el ritmo constante de los cheques de pago. Pero cuando las fábricas se quedaron en silencio, también lo hizo una parte de su alma. Las calles a lo largo de Nancirane cuentan mejor esa historia: casas pequeñas con pintura descascarada, aceras agrietadas y patios que alguna vez tuvieron barbacoas en el vecindario ahora se han vuelto silenciosos. Ahí es donde vivía la familia Mannis, donde las caras familiares saludaban desde los porches incluso cuando el corazón de la ciudad comenzaba a desvanecerse. Para 2020, los Centros para el Control de Enfermedades informaron que las muertes relacionadas con la dependencia habían aumentado en un 300% durante la última década. Recuerdo haber escuchado ese número y pensar que no era solo una estadística, era un reflejo de las caras que verías en la tienda de la esquina o de las personas que alguna vez trabajaron codo con codo en las viejas plantas. Todos en Muncie conocen a alguien que ha caído en esa espiral. No se susurra, simplemente se entiende. La comunidad lleva sus cicatrices a plena vista, en las gasolineras tapiadas, en las farolas rotas que nunca se arreglan, en los ojos cansados de las personas que han aprendido a esperar la pérdida. Para la familia Mannis, Nancirane fue tanto un refugio como un recordatorio. La tía Bárbara Pillitz a menudo abría su pequeña sala de estar para reuniones, y las bisabuelas eran las que mantenían vivos los cumpleaños y las fiestas. Todavía había guisos en mesas plegables, todavía la risa de los niños resonaba a través del desorden de muebles viejos. Pero siempre faltaba algo. La alegría era tensa, frágil, como si todos supieran lo fácil que podía escapar. Peter. When's the last time you saw Hayden? Christmas Eve, 2019, at our family gathering. He was getting presents. He was excited. That was the last. Esa cita lleva todo el peso de Muncie, una ciudad que sigue tratando de unirse, incluso cuando las costuras siguen desgarrándose. Aquí las familias aman ferozmente pero pierden en silencio. El espíritu de la ciudad permanece, pero parpadea, sobreviviendo en la memoria y la esperanza obstinada. La misma esperanza de que en algún lugar, de alguna manera, un niño pequeño aún pueda volver a casa. Cuando miro la historia de Aiden a través de la lente de la teoría del apego de John Bowlby, veo una cadena de lazos rotos, pequeñas fracturas que se ensancharon en abismos mucho antes de que alguien se diera cuenta de lo que faltaba.
Bowlby creía que las primeras conexiones de un niño forman el modelo para cada relación que sigue. En el caso de Aiden, esa base fue frágil desde el principio. Sus padres entraban y salían de su vida, cada uno luchando por estabilizarse mientras intentaba aferrarse a él. Los registros judiciales y las entrevistas revelan un ciclo de separación y reunión que lo dejó sin una base segura a la que regresar. Lo que más necesitaba, amor constante, previsibilidad y seguridad, cambiaba constantemente debajo de él. Gary, su abuelo, entendió esto mejor que nadie. Cuando habló durante su entrevista, sus palabras llevaban la agonía silenciosa de alguien que ya había predicho el resultado. Les robé que no me lo devolviera. No fue mi elección. Esa súplica no era solo la voz de un abuelo preocupado, era la voz del apego en sí mismo. El instinto de proteger, de mantener al niño cerca cuando el peligro se siente cerca. Bowlby escribió una vez que cuando un cuidador se pierde o es inconsistente, un niño experimenta no solo tristeza sino desorganización, como si el mundo mismo se volviera poco confiable. Me imagino a Aiden, lo suficientemente pequeño como para seguir aprendiendo sus colores y canciones, tratando de dar sentido porque los rostros a su alrededor seguían cambiando, porque los brazos que lo sostenían un mes desaparecieron al siguiente. Cuando el tribunal lo devolvió a su padre. La decisión se enmarcó como una victoria de rehabilitación y proceso legal, no de continuidad emocional. El sistema midió el cumplimiento del asesoramiento completado, los programas asistidos, pero no la estabilidad del apego. Esa brecha, invisible en el papel. Es a menudo donde comienzan las tragedias. La casa de Gary había sido el único lugar que Aiden conocía como constante, un refugio de rituales simples, desayunos en la misma mesa, cuentos antes de dormir contados con la misma voz. Cuando se lo quitaron, también lo hizo su ancla. Lo que más me atormenta de este caso no es solo la pérdida, sino el eco que deja en la psicología, un niño cuyas figuras de apego eran inestables, cuyo mapa emocional lo llevó en círculos. En ese sentido, la desaparición de Aiden es más que física, representa lo que sucede cuando los sistemas confunden el papeleo con el amor y, al hacerlo, rompen el vínculo que mantiene a un corazón joven atado a la seguridad. El silencio alrededor de la casa de los Mannis en Nancirani hablaba más fuerte que cualquier alarma. Más tarde los vecinos dijeron a los investigadores que nunca vieron a Aiden jugando afuera. Ni risas derramadas del patio, ni bicicleta en el borde del camino de entrada, ni dibujos de tiza que se desvanecieran en la acera. Nunca lo vimos, dijo una vecina en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Era como si la casa se hubiera tragado su propio sonido. Una quietud que nadie se atrevió a cuestionar hasta que fue demasiado tarde. Ese tipo de silencio es fácil de pasar por alto en una ciudad como Muncie, donde todos se preocupan por su propio dolor y asumen que alguien más se dará cuenta primero. Cuando la historia finalmente salió a la luz, se sintió como si toda la ciudad exhalara a la vez, un jadeo colectivo de incredulidad y arrepentimiento. Las palabras del reportero resonaron en salas de estar, escuelas e iglesias, y en ese momento Muncie pareció despertar de su largo entumecimiento. Las personas que nunca habían conocido a Aiden comenzaron a encender velas, imprimir camisetas que decían Aiden Sopete y reunirse en pequeños grupos para orar por respuestas. La campaña no se trataba solo de encontrarlo, se trataba de redención, una forma de que la comunidad enfrentara la culpa de haber mirado hacia otro lado. Caminé por ese vecindario semanas después. El aire llevaba el leve aroma de la lluvia y la hierba cortada, pero algo más también persistía, el peso de la realización. En los porches, la gente hablaba en voz baja sobre lo que desearían haber hecho de manera diferente. Un maestro recordó haber visto su nombre en una antigua lista de asistencia. Un cartero admitió que no había notado la ausencia de la risa de un niño. Cada persona llevaba un fragmento de silencio que ahora quería romper. La ausencia de Aiden se convirtió en un espejo que reflejaba la tragedia de más de una familia. Mostró a una ciudad aprendiendo lo que significa preocuparse demasiado tarde. La respuesta de la comunidad, aunque tardía, se convirtió en su expiación, prueba de que incluso en rincones olvidados, la empatía aún puede despertar, que un niño invisible aún puede mover a toda una ciudad a mirar hacia adentro y prometer. Si no salvar el pasado, al menos notar al próximo que se quede callado. Cronología detallada. Aiden vino al mundo el 15 de mayo de 2015, una tranquila mañana de primavera en Muncie, del tipo en el que las lilas florecen a lo largo de las aceras y el aire se siente pesado por la lluvia. Era pequeño, con ojos brillantes que parecían abarcarlo todo. Por un breve tiempo. Su llegada trajo un frágil sentido de esperanza a una familia que ya había conocido demasiadas dificultades. Pero incluso en esos primeros días, los signos de inestabilidad estaban ahí, tácitos pero innegociables. Las personas a su alrededor estaban librando batallas mucho más grandes que ellos mismos, tratando de aferrarse a la normalidad mientras sus vidas se salían de control. Cuando Aiden cumplió un año, el sistema ya había intervenido. Recuerdo haber escuchado la línea del informe de investigación. Police also found Aiden and his father in a motel room littered with heroin.
That's when Hayden went to live with his grandfather. Es una de esas frases que lleva toda una vida de dolor en solo unas pocas palabras. El motel era pequeño, escondido detrás de una gasolinera, el tipo de lugar que parpadea con neón por la noche. Para los oficiales que respondieron ese día, podría haber sido otra llamada de rutina. Para Aiden, fue el momento en que su mundo se dividió en dos, entre lo que debería haber sido y lo que fue. Cuando llegó el departamento de servicios infantiles, Dari dio un paso adelante sin dudarlo. No dudó en acoger a su nieto, simplemente abrió la puerta. Con el corazón ya lleno de preocupación. Él era el estable, el hombre que todavía creía que el amor podía sobrevivir al caos que rodeaba a su familia. Es un buen chico, diría Dari más tarde, e incluso en esa simple oración, se podía escuchar la profundidad de la devoción que comenzó ese día. El primer cumpleaños de Aiden debería haber sido sobre velas y risas, no órdenes judiciales y números de casos. Sin embargo, en ese año frágil, encontró algo insustituible, una sensación de calma en la casa de su abuelo. Los días que siguieron estuvieron llenos de rutina y cuidado, madrugadas. Comidas calientes, mantas suaves lavadas a mano. La pequeña casa de Gary en Nancirane se convirtió en su mundo. Mirando hacia atrás, está claro que esos meses tranquilos bajo el techo de Gary fueron los más seguros que Aiden haya conocido, una breve temporada de estabilidad antes de que el ciclo de pérdidas comenzara de nuevo. Uno que ninguno de los dos podría haber imaginado que terminaría de la manera en que lo hizo. Los años que siguieron, 2017 y 2018, fueron la calma en la tormenta, el tipo de paz que viene después del caos pero antes de que te des cuenta de que no durará. Durante ese tiempo, Aiden vivió a tiempo completo con su abuelo Karir en la modesta casita de Nancirane. Las paredes eran viejas y el piso crujía, pero era hogareño, estable, cálido y lleno de los sonidos de un niño que aprende a reír de nuevo. Todavía puedo imaginar las mañanas que Gary describió. Aiden sentado a la mesa de la cocina con un tazón de cereal demasiado grande para sus manos, balanceando las piernas mientras la luz del sol se deslizaba por el suelo. Y esa línea captura la simplicidad de su vínculo. No era perfecto, pero era seguro. Gary se convirtió en más que un cuidador. Era el centro del mundo de Aiden. Todas las tardes caminaban hasta el final de la calle saludando a los vecinos, a veces pasando por casa de la tía Bárbara para cenar. Era el tipo de vida ordinaria que la mayoría de la gente da por sentado, pero eso para Aiden lo era todo. El miedo y la inestabilidad de su primer año se desvanecieron en la rutina, reemplazados por cuentos antes de dormir, el olor a pollo frito de la cocina y el zumbido bajo de una vieja radio que sonaba hasta altas horas de la noche. Mientras tanto, Dustin, el padre de Aiden, estaba tratando de reconstruir su propia vida. Había completado su tiempo en el condado de Blackford por cargos de posesión y había terminado un programa de rehabilitación. En el papel, estaba haciendo todo bien, asesoramiento, sobriedad, cumplimiento. Para el otoño de 2018 el tribunal vio un progreso donde Gary solo vio riesgo. Cuando el caso volvió a surgir, Gary suplicó que su nieto se quedara. Les robé que no me lo devolvieran, le dijo al reportero con la voz quebrada. Pero el sistema no mide el amor en las horas que se pasa meciendo a un niño para que se duerma. Mide la recuperación por documentos, no por instintos. En octubre de 2018 el juez dictaminó que Aiden regresaría con su padre. Se suponía que marcaría un nuevo comienzo, una familia reunida, un padre redimido. Pero para Gary, se sintió como ver cómo la seguridad se le escapaba de los dedos. El día que Aiden salió de su casa, el aire era pesado. Gary se paró en el porche, despidiéndose con la mano, sin darse cuenta de que ese momento algún día se repetiría si cesara en su mente la última vez que su hogar se sintió completo. El comienzo de 2020 marcó el desmoronamiento silencioso de todo lo que alguna vez se había mantenido unido. En enero el invierno se había asentado sobre Muncie, el tipo de frío que atenúa incluso el sonido de los autos que pasan. Esa fue la última vez que alguien fuera del círculo inmediato de Dustin pudo confirmar haber visto a Aiden, el 11 de enero de 2020. Después de eso del rastro desapareció. Ningún vecino recordó su risa. Ningún familiar recibió fotos o llamadas telefónicas. Las visitas que antes habían sido regulares se convirtieron en silencio. Las invitaciones a cenas familiares no fueron respondidas. Los mensajes leídos pero nunca devueltos. La vida alrededor de Nancirane continuaba, las luces del porche parpadeaban, el correo iba y venía, pero dentro de la casa de Mannis, algo se había detenido. Más tarde comenzaron a surgir rumores de que Aiden vivía allí con Dustin y una mujer llamada Cruz Talal. Los detalles cambiaban dependiendo de quién hablara, pero una cosa permanecía constante: nadie podía presentar pruebas de que alguna vez se le volviera a ver. No había inscripciones escolares, ni citas médicas, ni rastro de papel para rastrear al niño que una vez había sido el corazón de la casa de su abuelo. Lo que siguió fue un vacío tan completo que incluso las autoridades, años después, lucharon por reconstruir cuando comenzó exactamente el silencio. A menudo imagino esos días a través de los ojos de los miembros de la familia que seguían preguntando y escuchando las mismas vagas garantías: ¿estamos bien? Él está bien, todo está bien. El tipo de palabras que la gente usa para ocultar lo que no pueden enfrentar.
Es inquietante pensar que el último momento verificado de la vida de Aiden llegó y se fue sin que nadie se diera cuenta de su significado. Un día cualquiera de enero. Un niño se despidió y el mundo simplemente dejó de darse cuenta. Mirando hacia atrás ahora, ese mes se siente como un umbral, el momento en que la memoria se congeló y la incertidumbre tomó su lugar. Los años que siguieron traerían preguntas, búsquedas y arrepentimiento interminable. Pero nada pudo llenar el espacio que quedó atrás en ese invierno de 2020. El último rastro de Aiden no permanece en los registros o informes, sino en el dolor de quienes lo amaban y en la pregunta sin respuesta que aún flota en el frío aire de Indiana: ¿cómo desaparece un niño pequeño sin hacer ruido? Los años que siguieron no estuvieron marcados por el caos, sino por la ausencia, un silencio tan constante que casi se sintió deliberado. De 2021 a 2024 el mundo de la familia Mannis se redujo a preguntas sin respuesta y especulaciones silenciosas. Dustin había comenzado a vagar de nuevo. Esta vez compartiendo una casa pequeña y desordenada con Crustar y su padre, Paulal. Los vecinos lo veían ocasionalmente en el porche o caminando hacia la tienda de la esquina, pero nunca con Aiden. La gente asumió que el niño estaba en otro lugar, tal vez con parientes. Tal vez bajo cuidado, porque eso era más fácil de creer que la alternativa. No había controles de bienestar, ni registros de asistencia escolar, ni informes oficiales. Era como si Aiden simplemente hubiera desaparecido. El silencio se convirtió en su propio disfraz. Y durante años, nadie con autoridad pensó en mirar más de cerca. Para entonces el sistema había avanzado, el caso latente durante mucho tiempo en sus archivos. Familias como los Mannis caen entre esas grietas todo el tiempo, no porque a nadie le importe, sino porque todos asumen que alguien más lo hace. Luego, en mayo de 2023, un destello de comunicación rompió el vacío. La tía Barb recibió un mensaje de Dustin: todo está bien, estoy formando una familia. Mostró el texto a sus hermanas aliviada al principio, pero inquieta por lo vago que sonaba. No se mencionó a Aiden. Solo una promesa de nuevos comienzos, escrita en el tono fácil de alguien que quería terminar una conversación antes de que comenzara. Mirando hacia atrás, ese texto se lee menos como tranquilidad y más como una desviación. Una puerta que se cierra silenciosamente antes de que alguien pueda mirar adentro. No fue hasta septiembre de 2024 que la verdad comenzó a salir a la superficie, por accidente más que por diseño. Dos de las bisabuelas, mujeres unidas por la preocupación y la edad, se conocieron por casualidad en el pasillo de un supermercado. Entre una conversación casual y una preocupación compartida, se dieron cuenta de que sus historias no se alineaban. A uno le habían dicho que se había llevado a Aiden a vivir con su madre. Al otro nunca había oído hablar de tal arreglo. Ese momento de confusión abrió todo. Compararon notas, se dieron cuenta de que las líneas de tiempo no tenían sentido y entendieron, finalmente, que Dustin había mentido. A partir de ese día, el silencio de la familia terminó, reemplazado por la urgencia. Fueron a la policía, con voces temblorosas, corazones rotos, llevando consigo la terrible comprensión de que el chico en el que habían confiado que estaba a salvo se había ido hacía años. Y así comenzó la investigación, no sobre una desaparición que acababa de ocurrir, sino sobre una que había estado oculta a plena vista durante casi media década. Para septiembre de 2024, las preguntas ya no podían ignorarse. Lo que comenzó como una conversación preocupada entre dos ancianas en el pasillo de un supermercado se convirtió en el momento que obligó a toda una familia a enfrentar la verdad que habían tenido miedo de decir en voz alta: nadie había visto a Aiden en años. Esa comprensión se extendió como una onda expansiva, de una llamada telefónica a la siguiente, de susurros a reuniones urgentes, hasta que finalmente alguien tomó el teléfono y llamó al departamento de sheriff del condado de Delaware. Ya no era especulación. Era un informe oficial. Aiden estaba desaparecido. Los detectives que tomaron esa primera declaración apenas podían creer la línea de tiempo: un niño que no se ve desde 2020, casi 5 años desaparecido. En sus palabras, recibir la llamada en 2024 de que no has visto a un niño desde 2020 es un gran obstáculo. La investigación comenzó ese mismo día. Los oficiales visitaron la pequeña casa en Nancy Lane, la que los vecinos describieron como tranquila pero extraña. En el interior, encontraron rastros de la vida cotidiana, platos en el fregadero, fotografías, proyectos inacabados. Pero nada que respondiera a la pregunta que todos temían hacer. ¿Dónde estaba Aiden? Dustin fue interrogado casi de inmediato. Su explicación fue ensayada, tranquila, casi mecánica. Les dijo a los investigadores que en algún momento de 2022, los trabajadores de RTS habían llegado y se habían llevado a Aiden a vivir con su madre. Para cualquiera fuera de la familia, podría haber sonado plausible. Pero en cuestión de horas, esa historia se derrumbó. Los registros de RTS no mostraron tal transferencia, y la madre de Aiden confirmó que no había visto a su hijo en años. La oficina del alguacil calificó la afirmación de fácilmente refutable.
Pero detrás de esa simple frase había un temor mucho más profundo, la creciente conciencia de que algo irreversible había sucedido hace mucho tiempo. Las órdenes de registro se emitieron en cuestión de días. Los detectives peinaron la propiedad, fotografiando cada habitación, recolectando elementos como evidencia. Entrevistaron a Cruz Talal, que había vivido en la casa, y a su padre Paul, quien dijo poco antes de mudarse fuera del estado poco después. La investigación se amplió, pero nadie pudo proporcionar pruebas del paradero de Aiden. Ese septiembre marcó el momento en que la ilusión se hizo añicos. El caso, que había sido enterrado bajo excusas y silencio, ahora estaba abierto, crudo y público. Lo que una vez se había descartado como una disputa familiar se convirtió en una búsqueda a gran escala de respuestas. Una búsqueda obsesionada no solo por lo que se podría encontrar, sino por los años perdidos en el silencio antes de que alguien pensara en preguntar. La investigación dio un giro más oscuro en noviembre. Mientras los detectives aún revisaban la evidencia de la casa de Nancy Lane, se supo que Dustin había sido arrestado nuevamente, esta vez al volante de un automóvil lleno de contrabando. El informe llegó en silencio, casi enterrado bajo otros titulares, pero para la familia, fue otra grieta en la fachada que ya había comenzado a desmoronarse. El hombre que había insistido durante meses en que todo estaba bien estaba nuevamente bajo custodia, esta vez sin un niño a la vista y sin respuestas que dar. Estuvo detenido durante varias semanas en la cárcel del condado de Delaware, bajo cargos estándar relacionados con la posesión y la intención de distribuir. Durante ese tiempo los investigadores esperaban que finalmente pudiera abrirse, que el confinamiento lo hiciera hablar sobre el paradero de Aiden. Pero no lo hizo. Mantuvo su distancia, ofreciendo declaraciones vagas y medias verdades, negándose a elaborar sobre las contradicciones de su historia. Los detectives que lo observaban dijeron que su comportamiento oscilaba entre el agotamiento y la indiferencia, como si el peso de sus secretos se hubiera vuelto demasiado familiar para sentirlo. Para Dar y el resto de la familia, el arresto trajo una extraña mezcla de alivio y temor. Por un lado, existía la débil esperanza de que la policía finalmente descubriera la verdad a través de él. Por otro lado, confirmó lo que muchos habían temido todo el tiempo, que Dustin había caído en una espiral más allá de su alcance, llevándose consigo las respuestas que tenía. La casa de Nancy Lane estaba ahora vacía, los ecos de la risa de Aiden fueron reemplazados por el silencio y el zumbido de los escáneres de la policía afuera. Después de unas semanas de detención, Dustin fue liberado bajo fianza, pagada por su abuela, la misma mujer que había pasado años tratando de mantener unida a la familia. Ella creía, o tal vez necesitaba creer, que él regresaría a casa y arreglaría las cosas. Pero a medida que pasaban las semanas, quedó claro que estaba volviendo a caer, más profundamente en los mismos hábitos que ya le habían costado a su hijo. Ese noviembre marcó la etapa final de desmoronamiento. El punto donde la línea entre la redención y la ruina desapareció por completo. Fue la última vez que alguien vería a Dustin con vida, y el último hilo frágil que lo conectaba con la pregunta sin respuesta que perseguiría a Muncie durante años: ¿qué pasó con Aiden Mannis? Diciembre llegó frío e implacable, el tipo de invierno de Indiana que se asienta profundamente en los huesos. El 15 de diciembre de 2024, solo 4 días después de su liberación, Dustin fue encontrado sin vida, su segunda oportunidad se extinguió incluso antes de que comenzara. El informe oficial enumeraba un colapso final y silencioso después de años de tratar de escapar de las mismas sombras que lo habían seguido desde la adolescencia. Para aquellos que lo conocieron, la noticia aterrizó como un eco sordo no inesperado, pero aún devastador. La historia de su caída se había escrito lentamente a lo largo de años de recaída, breve recuperación y recaída nuevamente hasta que el final ya no sorprendió a nadie, solo confirmó lo que ya temían. Cuando la llamada llegó a Gary, no fue ira lo que sintió. Era algo más pesado, el agotamiento de un hombre que había visto ignoradas todas las advertencias, todas las súplicas desestimadas. Los investigadores le dijeron amablemente que el caso no había terminado. Just because Dustin Mannis is dead does not mean the investigation is... Dijo uno de ellos, y Gary asintió, aunque sus ojos estaban distantes. En algún lugar debajo del dolor, debe haber entendido lo que eso significaba, que cualquier esperanza de confesión había muerto con su hijo, y que a partir de ahora, la verdad tendría que encontrarse en fragmentos, no en palabras. Los días posteriores a la muerte de Dustin fueron inquietantemente tranquilos. La casa de Nancy Lane estaba vacía de nuevo, con las ventanas oscuras y la puerta sellada por los detectives para su procesamiento. En la comunidad, los susurros se convirtieron en certeza. Si Dustin se había ido, Aiden probablemente también lo estaba. La familia trató de realizar vigilias, pero el dolor y la culpa a menudo se difuminaban, dejando más silencio que palabras. De una manera extraña, la muerte de Dustin se sintió como un final y un comienzo. Cerró el capítulo del engaño y la negación, pero también obligó a los investigadores a mirar más allá de él para reexaminar a cada persona, cada lugar, cada pieza faltante que había dejado atrás. Su fallecimiento marcó el final de una vida y la profundización de otro misterio.
Ese diciembre, mientras la nieve se acumulaba sobre las calles vacías de Muncie, la familia Mannis lloró no solo la pérdida de un hijo y un padre, sino la confirmación final de que las respuestas que habían esperado podrían nunca provenir de la única persona que las tenía todas. El silencio, una vez más, fue absoluto. A principios de 2025, la silenciosa tragedia del caso Mannis se había convertido en un ajuste de cuentas público. En febrero, 13 Investigates emitió su informe especial, un segmento inquietante de 1 hora de duración que reabrió viejas heridas y dio voz a una familia que había pasado media década esperando en silencio. Las imágenes del niño pequeño en la pantalla, su amplia sonrisa, sus ojos brillantes llegaron a las salas de estar de Indiana y más allá. Esa misma semana, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados agregó oficialmente su nombre a su registro nacional. Y Muncie Crime Stoppers anunció una recompensa de $1,000 por pistas creíbles. No era mucho, pero era una especie de señal de que el caso ya no estaba olvidado. La primavera se convirtió en verano y la búsqueda de la verdad se hizo más fuerte. En junio, los detectives rastrearon Crystal Lake en Nevada. Ella había sido la última adulta conocida que vivía con Dustin antes de que muriera, y su nombre había circulado en susurros desde el principio. Sentada frente a los investigadores, negó haberles dicho que se había deshecho de Aiden en un compactador de basura de una parada de camiones. Una afirmación que se había extendido a través del rumor pero que nunca se probó. Sus palabras hicieron poco para calmar la inquietud. Cada negación parecía abrir nuevas preguntas, cada aclaración otra capa de incertidumbre. La verdad, al parecer, se había esparcido demasiado lejos para que alguien la recogiera limpiamente. En julio y agosto el caso había entrado en la esfera pública más amplia. La gente comenzó a armar líneas de tiempo, a analizar entrevistas y marcar inconsistencias en mapas y declaraciones. Las discusiones en línea calificaron la evidencia de inquietante, centrándose en cómo una desaparición podría pasar desapercibida durante tanto tiempo en una ciudad donde todos se conocen. Para aquellos de nosotros que seguimos la historia, ya no se trataba solo de Aiden, sino que se había convertido en un reflejo de todos los sistemas que le habían fallado. Luego, en octubre de 2025, el fiscal Eric Hoffman habló públicamente por primera vez en meses. Su tono era cansado pero decidido. La investigación, admitió, había chocado contra una pared, pero no había terminado. Las pistas seguían llegando de todo el país, fragmentos de esperanza de personas que se negaron a dejar que Aiden volviera a desaparecer en el fondo. Y así continúa la búsqueda, un año después, impulsada menos por la evidencia que por la conciencia, por la necesidad de una comunidad de dar un nombre, un lugar y una respuesta final a un niño que nunca debería haber sido olvidado. Partes interesadas clave. Cada historia como esta tiene un nombre que perdura más tiempo. Para Aiden, ese nombre es el de su padre, Dustin Gary Michael Mannis. Nacido en 1991, Dustin creció en una parte de Muncie donde la supervivencia se sentía como un logro en sí mismo. Era de voz suave según la mayoría de los relatos. Amable con los niños, dirían los familiares. Había fotos de él sosteniendo a Aiden, del tipo que podía engañarte haciéndote creer que todo estaba bien, un padre joven sonriendo a un niño con los mismos ojos oscuros. Pero detrás de esas imágenes vivía una verdad que solo la familia conocía. La vida de Dustin fue una batalla constante contra sí mismo. Había crecido en el caos, rodeado de inestabilidad, con hábitos tempranos que se convirtieron en luchas de por vida. Sus años de adolescencia estuvieron marcados por malas decisiones, soluciones rápidas y la incapacidad de quedarse quieto. Sin embargo, incluso en sus momentos más bajos, tenía una ternura que hacía que la gente quisiera creer que podía cambiar. Su padre Gary dijo una vez que nunca se dio por vencido con él, que en algún lugar en el fondo había un buen corazón tratando de atravesar los escombros. Cuando Aiden nació en 2015, Dustin ya estaba enredado en problemas legales. Al año siguiente sus elecciones lo alcanzaron. El Departamento de Servicios Infantiles intervino y se le quitó la custodia después de que se encontró evidencia de sustancias controladas en un motel donde se había estado quedando con su hijo. A partir de ese momento el sistema se hizo cargo y la vida de Dustin se convirtió en un ciclo de recuperaciones cortas y largos declives. Ingresó a tratamiento, cumplió condena y luego completó asesoramiento. Sobre el papel, fue rehabilitado. En la práctica, solo mantenía unida la frágil apariencia de progreso. Cuando el tribunal le devolvió la custodia a fines de 2018, Gary le rogó al juez que no la aprobara. No era un hombre de ira, era un hombre de previsión, y vio lo que se avecinaba. Pero la decisión del tribunal fue definitiva. Dustin llevó a su hijo a casa, prometiéndole que se mantendría limpio y le proporcionaría estabilidad. Lo que siguió en cambio fue el lento desvanecimiento del contacto, las invitaciones rotas, los mensajes que quedaron sin leer. Durante años, Dustin les dijo a todos que Aiden estaba bien. Decía que estaban comenzando de nuevo, construyendo una familia, haciéndolo bien. Pero en verdad, algo había salido terriblemente mal. Cuando la policía finalmente lo interrogó en 2024, su historia se derrumbó casi de inmediato. Afirmó que los funcionarios habían venido a llevarse a Aiden. Una invención fácilmente refutable. Los investigadores describieron su tono como distante, ensayado, distante.
Fue arrestado en noviembre después de que los oficiales encontraran sustancias ilegales en su automóvil. Por un momento pareció que la justicia finalmente podría sacarle la verdad. Pero antes de que eso pudiera suceder, se había ido, encontrado muerto el 15 de diciembre de 2024, solo 4 días después de su liberación. Su muerte cerró una puerta pero abrió otra. ¿Cuánto sabía y qué había hecho exactamente? Con su fallecimiento también se fue la única persona que podría haber revelado la verdad sobre el destino de Aiden. Al final, Dustin se convirtió en sospechoso y víctima, un hombre consumido por los mismos demonios que una vez juró que había conquistado. La madre biológica de Aiden, Terry Williams, era la figura más tranquila de esta historia, el fantasma al borde de cada archivo y cada recuerdo. Perdió la custodia en 2016 después de un periodo de encarcelamiento e inestabilidad personal. Durante años, su nombre apareció solo en viejos documentos judiciales, un débil rastro en la historia burocrática de los primeros años de vida de Aiden. Las personas que la conocían la describieron como complicada. Alguien que había cometido errores pero que no era inherentemente cruel. Para 2024, cuando el caso finalmente llamó la atención del público, Terry había estado fuera de escena durante años. Vivía sola, tratando de reconstruir su vida. Cuando se enteró de que no se había visto a Aiden en casi media década, su reacción fue una mezcla de incredulidad y culpa. En septiembre de 2024 publicó en línea pidiendo información sobre su hijo, diciendo que le habían dicho años antes que estaba a salvo. Sus palabras llevaban la impotencia de alguien que hacía mucho tiempo que había perdido el control de su propia historia. Aunque no estaba directamente relacionada con la desaparición, su ausencia se convirtió en parte del telón de fondo de la tragedia. Ella fue una de las muchas que asumieron que el sistema había intervenido correctamente, que su hijo estaba siendo criado de manera segura en otro lugar. Su error no fue malicia, fue fe en un proceso que nunca se llevó a cabo. Detrás de las historias humanas están las personas encargadas de convertir la emoción en evidencia. El principal de ellos es el fiscal Eric Hoffman, quien ha calificado el caso de Mannis como uno de los más inquietantes de su carrera. Hay muy pocos días que vengo a esta oficina y no pienso en Aiden, dijo en una entrevista. Sus palabras no fueron para las cámaras. Cuando das un paso atrás y trazas las líneas entre todas estas personas, Dustin, Crystal, Darry, Terry, Paul y las autoridades, lo que emerge no es un solo acto de crueldad, sino una lenta acumulación de negligencia, confusión y falla sistémica. Cada persona jugó un papel, ya sea a través de la acción o el silencio. Las mentiras de Dustin, la retirada de Crystal, la confianza equivocada de la corte, la falta de seguimiento de la agencia, todo formó la tormenta perfecta que permitió que un niño pequeño desapareciera sin previo aviso. Para mí, el aspecto más inquietante no es solo que Aiden desapareció, sino que su ausencia pasó desapercibida durante tanto tiempo. Una familia, un vecindario y una ciudad pasaron por alto las señales de advertencia. No fue el mal lo que lo hizo desaparecer, fue la indiferencia, la burocracia y el frágil instinto humano de asumir que alguien más intervendrá. Hoy el caso Mannis sigue abierto. Un archivo en un escritorio, una foto en una pared, un nombre que se niega a desvanecerse. Es la historia de la pérdida de una familia, pero también un espejo que refleja la facilidad con la que la compasión puede retrasarse hasta que sea demasiado tarde. El rostro de Aiden ahora aparece en campañas de seguridad y carteles de concientización en todo Indiana, un recordatorio de lo que debería significar la vigilancia. Y aunque su voz ha estado en silencio durante años, su historia continúa hablando, a través de las personas que quedan atrás. A través de los investigadores que se niegan a cerrar el caso y a través de cada padre que mira y susurra, no otra vez. Fueron el agotamiento honesto de un hombre que ha visto demasiados casos que comienzan con esperanza y terminan en silencio. Trabajando a su lado estaba el alguacil adjunto Jeff Staley y el equipo de investigación del condado de Delaware. Asumieron la tarea imposible de reconstruir años de ausencia, persiguiendo pistas que se habían enfriado durante mucho tiempo. Recorrieron los vecindarios, trajeron perros de búsqueda y revisaron archivos antiguos del Departamento de Servicios Infantiles. Cada pista solo conducía a más incertidumbre. El papel del departamento en este caso expuso los desafíos sistémicos que acechan a la policía de pueblos pequeños. Los recursos eran limitados, los registros incompletos y los recuerdos de los testigos se desvanecían con el tiempo. Pero lo que les faltaba en recursos, lo compensaban con persistencia. Incluso después de la muerte de Dustin, se negaron a cerrar el archivo. El hecho de que se haya ido no significa que nos detengamos, dijo un investigador. Le debemos mucho a Aiden. La oficina de Hoffman trabajó en estrecha colaboración con agencias federales y sin fines de lucro una vez que el caso alcanzó la atención nacional. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados agregó a Aiden a su lista, asegurando que su rostro, una vez confinado a un álbum de fotos familiar, se convirtiera en un símbolo de una reforma más amplia. Su colaboración con medios de comunicación como 13 Investigates convirtió una investigación silenciosa en una causa pública, reuniendo conciencia y responsabilidad. Aún así, a fines de 2025 del caso sigue sin resolverse.
Hoffman admitió públicamente que la investigación se había topado con un muro, pero también insistió en que continuaría mientras existieran pistas. Cada pista, por pequeña que sea, se registra, se revisa y se comprueba. En algún lugar de la creciente montaña de datos, todavía esperan que una pieza faltante esté esperando. Evidencia y duda. Cuando examiné por primera vez el expediente del caso Mannis, la evidencia no se leía como una novela de misterio llena de pistas, se leía como un diario inacabado. Faltaban páginas enteras de registros que deberían haber existido pero no existieron, firmas nunca presentadas, preguntas nunca hechas. En la desaparición de Aiden, lo que más importaba no era lo que los investigadores encontraron, sino lo que no pudieron. Cada cajón vacío, cada mensaje no devuelto, cada huella ausente se convirtió en parte del testimonio. El primer registro oficial de la residencia de Nancy Lane tuvo lugar a finales de septiembre de 2024. Los detectives entraron en una casa beige de un piso que parecía normal desde las cortinas exteriores corridas, una luz de porche rota parpadeando sobre la puerta. En el interior, contaba otra historia. La sala de estar olía levemente a residuos químicos y alfombras húmedas. Latas, recibos y envoltorios de comida rápida cubrían las mesas, pero nada en ese espacio sugería que un niño hubiera vivido allí. No hay juguetes debajo del sofá, no hay dibujos clavados en el refrigerador, no hay zapatos pequeños junto a la puerta. Era como si alguien hubiera borrado por completo el recuerdo de Aiden. Lo que los oficiales recuperaron lo dijo todo. Más tarde se confirmó que los rastros de polvo contenían sustancias controladas adheridos a una mesa de café y a la parte superior de la cómoda. Las bolsitas vacías fueron selladas en sobres de evidencia. El descubrimiento no sorprendió a nadie familiarizado con la historia de Dustin, pero dio contexto a su estado mental durante el periodo crítico. El residuo no era simplemente contrabando, era el telón de fondo de una vida que se derrumbaba. El patio detrás de la casa era otro tipo de silencio. Las malas hierbas treparon por la cerca de alambre donde una vez colgó un columpio de plástico, sus cuerdas ahora deshilachadas e incoloras. Los detectives peinaron el área, buscando cualquier cosa que pudiera haber pertenecido a un niño pequeño, un juguete, un fragmento de tela, un zapato olvidado, pero no encontraron nada. El perro de búsqueda se detuvo varias veces cerca de un pozo de basura, pero no se confirmó ningún rastro biológico. Una casa llena de caos, pero vacía de niños, resumió más tarde un diputado. En las semanas siguientes, los investigadores ampliaron su radio de búsqueda. Se recorrieron lotes baldíos, una zanja de drenaje, incluso una pequeña área boscosa detrás de la tienda de comestibles cercana. No apareció nada. No hay restos, ni efectos personales. Era como si Aiden hubiera sido borrado del mundo físico antes de que a nadie se le ocurriera mirar. Cuando aparecieron las imágenes de la cámara corporal de la parada de tráfico de Dustin en noviembre de 2024, agregaron otra dimensión a la narrativa física. En el video, su voz es tranquila pero distante mientras le dice al oficial que no hay sustancias en el vehículo. Segundos después, la guantera se abre para revelar paquetes transparentes de polvo. La linterna del oficial capta la expresión de Dustin. No sorpresa, no miedo, solo una aceptación hueca. Al ver ese momento sentí un escalofrío no por las sustancias sino por lo que implicaba, un hombre tan practicado en el engaño que mentir se había convertido en su reflejo. Si la casa estaba en silencio, el teléfono no. La ciencia forense digital se convirtió en la columna vertebral de la investigación después de la muerte de Dustin. Los técnicos recuperaron miles de mensajes de texto que abarcan 4 años, pero casi todos tenían el mismo ritmo, respuestas cortas, pocos detalles. Tranquilidad constante. Aiden está bien. Estamos bien. No puedo hablar ahora, más tarde. La uniformidad de su fraseo no sugería espontaneidad sino hábito, la construcción de una historia destinada a calmar las sospechas. Los miembros de la familia dijeron más tarde que esos mensajes les dieron el consuelo suficiente para dejar de hacer preguntas. En retrospectiva, la consistencia fue su propia señal de advertencia, los padres genuinos no copian y pegan somo. Más allá de los mensajes de texto, no había nada, ni registro escolar después de 2020, ni citas pediátricas, ni reclamos de seguros, ni fotografías actualizadas. El sendero simplemente terminó. La ausencia de datos se convirtió en evidencia forense en sí misma. Los investigadores lo compararon con la huella digital local de otros niños de su edad. Faltaban todos los marcadores normales de registros de vacunación infantil, listas de asistencia, invitaciones de cumpleaños. Los pocos dispositivos incautados de la casa de Dustin pintaron un retrato de desapego. Los historiales de búsqueda mostraron un interés esporádico en problemas legales, programas de rehabilitación y, escalofriantemente, métodos de eliminación de desechos domésticos. Ninguno de estos era lo suficientemente explícito como para probar la intención, pero el patrón era inconfundible, un hombre paranoico y descuidado, alternando entre la planificación y la negación. Los equipos forenses también examinaron los datos de geolocalización. El teléfono de Dustin sonó varias veces a lo largo del corredor de la carretera estatal entre Muncie y Anderson a principios de 2020. Las marcas de tiempo se alinearon con los días en que se suponía que debía estar cuidando a Aiden. Los investigadores creen que esos movimientos podrían coincidir con viajes relacionados con la eliminación, aunque no se estableció un vínculo definitivo.
Si la evidencia física y digital construyó el esqueleto, los relatos de los testigos le dieron aliento. El primer testimonio significativo provino de un vecino que vivía 2 puertas más abajo en Nancy Lane. Recordó haber visto a Dustin con frecuencia solo, fumando en el porche a altas horas de la noche, pero dijo que no había visto a un niño afuera desde principios de 2020. Nunca hubo ruido, dijo a los detectives. Esperarías escuchar dibujos animados, risas, algo. Pero no había nada. Otro vecino describió haber escuchado discusiones amortiguadas a través de las delgadas paredes del dúplex, seguidas de largos tramos de silencio espeluznante. Las fechas coincidieron aproximadamente con el periodo entre enero y marzo de 2020 que los investigadores de La Ventana ahora consideran crucial. Un testigo recordó haber visto un pequeño contenedor de basura colocado afuera inusualmente tarde una noche y luego desapareció por la mañana. Si ese detalle tiene algún significado sigue siendo incierto, pero persiste en el registro. Luego vino la afirmación no confirmada que ha ensombrecido el caso desde entonces. En una de las primeras entrevistas, Crystal supuestamente les dijo a los investigadores que Aiden había muerto accidentalmente y que ella se encargó de eso en un compactador de basura de una parada de camiones en las afueras de la ciudad. Esa declaración, aunque nunca entró oficialmente en el registro, circuló entre las fuerzas del orden y los periodistas por igual. Cuando 13 Investigates la contactó en Nevada meses después, ella negó firmemente haberlo dicho, insistiendo en que fue citada erróneamente. No lastimé a ese chico, les dijo. Es imposible saber si esa negación provino de la inocencia o del miedo, pero dejó la investigación enredada en contradicción. El fiscal Eric Hoffman se refirió más tarde a hechos inquietantes descubiertos durante la investigación, sugiriendo que algunas pruebas apuntaban a la violencia. Aunque ocultó detalles, enfatizó solo una certeza: los niños no desaparecen voluntariamente. Esa sola línea se convirtió en la tesis del caso. Pase lo que pase con Aiden, no fue por su elección. Dentro de la familia, los testimonios reflejaban el dolor de la retrospectiva. Dari Mannis describió su creciente inquietud durante los años de silencio, las llamadas que no fueron respondidas, la orden judicial que todavía llamaba el peor día de mi vida. La tía Bárbara habló de arrepentimiento: deberíamos haber ido a la policía antes. Cada voz agregó otra capa a la culpa colectiva, la sensación de que todos se habían perdido el momento en que la intervención aún podría haber importado. A medida que se acumulaba la evidencia, surgieron 3 teorías principales, cada una tan devastadora como la siguiente. Los investigadores consideraron la posibilidad de que Aiden estuviera expuesto a sustancias dentro de la casa, tal vez a través del contacto con residuos o la inhalación de la contaminación ambiental. Dadas las sustancias recuperadas y el patrón de recaída de Dustin, el escenario se ajustaba al entorno físico. Si ocurría un accidente del pánico, podría haber llevado al ocultamiento en lugar de la confesión. La ausencia de llamadas de emergencia o registros hospitalarios respalda la idea de que cualquier evento crítico no se reportó. La segunda teoría, mucho más oscura, sugería un acto deliberado de ira, negligencia o fatiga que se volvía fatal. Los testigos recordaron la tensión entre Dustin y Crystal, las discusiones se intensificaron durante el invierno de 2020. Los investigadores notaron inconsistencias en las declaraciones posteriores de Dustin, especialmente su afirmación de que los trabajadores sociales habían destituido a Aiden. Ninguna agencia tenía tal historial. La referencia del fiscal Hoffman a signos de violencia insinúa que los exámenes forenses pueden haber descubierto rastros consistentes con conflictos físicos, aunque los detalles permanecen sellados. La tercera teoría combinó las 2 primeras. Incluso si el evento inicial fue accidental, las secuelas podrían haber involucrado a más de una persona. La mudanza de Crystal a Nevada con su padre poco después de la recaída de Dustin levantó sospechas. Paulal dijo a los detectives que creía que Dustin era responsable de la muerte de Aiden, pero admitió que no sabía qué había hecho su hija después. Si Crystal ayudaba a ocultar pruebas, explicaría la desaparición casi perfecta de cualquier rastro. Lo que unió a las 3 teorías fue el reconocimiento compartido de que Aiden no se fue voluntariamente. No había signos de secuestro, ni rescate, ni avistamientos consistentes con una fuga. Como dijo Hoffman rotundamente, los niños de la edad de Aiden no van a ninguna parte. Solo se pueden tomar u ocultar. El lado forense de la investigación se enfrentó a la tarea imposible de probar un caso sin restos. Los perros de búsqueda entrenados para la descomposición humana fueron llevados a varios sitios alrededor de la propiedad de Muncie Dustin, extensiones boscosas cercanas e incluso una antigua parada de camiones a lo largo de la Interestatal 69. Los animales alertaron brevemente cerca de una zanja de drenaje detrás de la casa de Nancy Lane. Pero no se encontraron restos tangibles. Las muestras de suelo analizadas no fueron concluyentes. Sin recuperación física, los fiscales carecían del ancla necesaria para clasificar el caso como homicidio, dejándolo suspendido entre la persona desaparecida y la presunta muerte. Los expertos forenses digitales verificaron las marcas de tiempo, las copias de seguridad en la nube y los archivos eliminados.
La ausencia de nuevas fotografías de Aiden después de finales de 2019 se convirtió en algo central. Los miembros de la familia proporcionaron docenas de videos antiguos de Aiden soplando velas de cumpleaños, corriendo a través de rociadores, pero no existía nada más allá de ese periodo. Los investigadores concluyeron que probablemente murió meses antes del último avistamiento público de Dustin en enero de 2020. El perfil psicológico completó lo que la evidencia no pudo. Los consultores que trabajan con la oficina del alguacil describieron a Dustin como alguien que muestra rasgos evitativos y autoprotectores típicos de las personas que temen perder el control. En términos sencillos, vivía en constante ansiedad de que el Estado se llevara a su hijo nuevamente. Ese miedo, junto con la dependencia y la impulsividad, podría convertirse fácilmente en decisiones catastróficas, ya sea exposición accidental o violencia reactiva. Cuando se enfrentan, tales personalidades a menudo construyen realidades alternativas para preservar la negación. Su repetida afirmación de que X había intervenido encaja precisamente en ese patrón. El perfil de Crustal difería. Las entrevistas sugirieron dependencia emocional, financiera y psicológica de Dustin. Ella siguió su ejemplo incluso cuando la puso en peligro. Esa dinámica podría explicar por qué no denunció la desaparición de Aiden ni abandonó la casa antes. Los psicólogos notaron que las parejas codependientes a menudo participan en el ocultamiento por lealtad fuera de lugar o miedo a las consecuencias. Desde un punto de vista conductual, el silencio colectivo de la familia también se ajusta a un modelo psicológico, la desensibilización gradual. Cuando la disfunción se vuelve normal, las señales de alerta se desvanecen en el ruido de fondo. Los mensajes de texto que decían "estamos bien" reemplazaron las visitas reales. Y la negación se convirtió en un mecanismo de afrontamiento. Para cuando alguien se dio cuenta de que Aiden se había ido, ya habían pasado 4 años. Más allá del comportamiento individual, la evidencia reveló una falla sistémica. Los documentos judiciales confirmaron que cuando Dustin recuperó la custodia en 2018, se programaron controles de seguimiento pero se realizaron de manera inconsistente. La rotación de personal en la Oficina de Servicios Infantiles de Loca significó brechas en la supervisión. Los trabajadores sociales admitieron más tarde que habían asumido que la situación era estable porque no se presentaron nuevas quejas. Ese vacío burocrático permitió que la desaparición permaneciera oculta durante años. Cuando los detectives reconstruyeron la línea de tiempo, descubrieron que incluso las alertas simples, como las citas médicas perdidas, nunca se habían informado entre agencias. El rastro de papel estaba limpio precisamente porque nadie estaba mirando. No fue hasta que 2 familiares compararon historias por casualidad en 2024 que la verdad salió a la luz. Esta comprensión reformuló la investigación, no fue simplemente una tragedia doméstica sino un colapso sistémico. Cada pieza de evidencia física, digital y testimonial apuntaba no solo a lo que Dustin podría haber hecho sino a lo que las instituciones no pudieron evitar. A fines de 2025 del archivo se ha hinchado a cientos de páginas, pero el núcleo sigue sin resolverse. El fiscal Hoffman admite que el caso se ha topado con un muro. La búsqueda física se ha enfriado y la mayoría de los testigos principales han muerto, se han reubicado o se han retirado. Aún así, la oficina continúa recibiendo consejos públicos, fragmentos de recuerdos de antiguos vecinos, empleados de paradas de camiones, incluso llamadas anónimas que afirman haber visto a Dustin deshacerse de las bolsas de basura a principios de 2020. Ninguno ha dado confirmación. Lo que perdura es la certeza emocional compartida por todos los que han tocado esta investigación. Aiden se ha ido y su desaparición no fue un accidente. Los hechos, por incompletos que sean, convergen hacia la misma sombría probabilidad. Sin embargo, en ausencia de recuperación, la ley duda. Sin un ancla física, la justicia flota en el limbo procesal. Para la familia Mannis, esa incertidumbre es su propio castigo. Han aprendido a vivir con preguntas sin respuesta, a hablar de Aiden en tiempo pasado solo cuando no hay cámaras grabando. Cada nueva actualización de las autoridades reabre viejas heridas, pero siguen esperando que un detalle pasado por alto, el recuerdo de un vecino olvidado, un pin telefónico reexaminado pueda romper el silencio. A cerrar la carpeta sobre el caso Mannis, lo que se me queda grabado no es la evidencia, sino su patrón: desorden, negación y retraso. Un niño desaparece, pasan años antes de que alguien pregunte por qué. Los rastros que quedan son residuos químicos débiles pero innegables, mensajes inconsistentes, testimonios contradictorios, indiferencia burocrática. Cada pieza por sí sola parece ordinaria. Juntos forman un mapa de negligencia que serpentea hacia la tragedia. Hoffman dijo una vez que el caso me persigue todos los días. Ahora entiendo por qué. Porque la historia de Aiden no se trata solo de una familia, se trata del espacio entre lo que sabemos y lo que elegimos no ver. La evidencia nos dice lo suficiente como para reconstruir el esquema de una vida truncada. Las sospechas nos dicen cómo sucedió, y el silencio que siguió nos recuerda que a veces la prueba más fuerte de daño es el silencio que queda atrás. Desafíos en la investigación.
El departamento de sheriff del condado de Delaware no es una agencia grande, con menos de 50 agentes juramentados y una infraestructura forense limitada, nunca fue diseñado para investigaciones prolongadas de personas desaparecidas. Los detectives asignados al caso de Aiden llevaban múltiples archivos activos al mismo tiempo. Disputas domésticas, todo mientras manejaban uno de los casos de desaparición infantil más complicados en la historia de Indiana. Cuando el informe llegó por primera vez en septiembre de 2024, no había una unidad dedicada a casos sin resolver disponible. Los investigadores tomaron prestado personal de otras divisiones, a menudo trabajando por las noches o los fines de semana. El laboratorio de criminalística del departamento carecía de herramientas avanzadas de secuenciación de ADN, lo que los obligó a subcontratar las pruebas forenses al laboratorio estatal en Indianápolis. Un proceso que podría llevar meses. Cada retraso se sentía más pesado porque la línea de tiempo ya estaba rota. La atención de los medios después de 13 investigates trajo alivio y caos. De repente las pistas llegaron a cientos de llamadas, correos electrónicos y envíos en línea. Cada uno tuvo que ser examinado. Algunos provenían de lugareños sinceros, otros de detectives en línea con teorías que iban desde plausibles hasta extrañas. La afluencia abrumó a un equipo ya pequeño. Hoffman lo describió más tarde como tratar de beber de una manguera contra incendios. La financiación se convirtió en otro obstáculo. Si bien existen subvenciones federales para personas desaparecidas, a menudo requieren prueba de investigación en curso, lo que a su vez requiere resultados, una paradoja para los casos sin resolver. A principios de 2025, los miembros de la comunidad recaudaron dinero a través de campañas de concientización como Aiden Sopete, donando las ganancias al departamento del alguacil para apoyar los esfuerzos de búsqueda. Ese acto de solidaridad tenía un peso emocional, pero no podía reemplazar la tecnología forense o la mano de obra. Aún así, el departamento persistió. Se asociaron con voluntarios externos, coordinaron búsquedas con drones y volvieron a analizar la huella digital de Dustin utilizando software actualizado. Pero cada avance expuso cuán escasos eran sus recursos. El detective Jeff Stanley admitió más tarde que la moral fluctuó. Te dices a ti mismo todos los días que encontrarás algo. Pero después de años de nada, incluso la esperanza comienza a sentirse pesada. Individualmente cada obstáculo de retraso, muerte, distancia, falla del sistema, falta de financiación podría haber sido superable. Juntos formaron una tormenta casi perfecta. Cada vez que una pared parecía agrietarse, otra se levantaba en su lugar. El retraso en la presentación de informes destruyó la línea de tiempo física. La muerte de Dustin eliminó la responsabilidad directa. La reubicación de Crustal complicó el testimonio. La negligencia del sistema borró los primeros registros. La falta de recursos ralentizó la recuperación. Lo que quedó fue un mosaico fragmentado de probabilidades. Los investigadores podrían reconstruir lo que probablemente sucedió, pero no probarlo. Incluso la conciencia tardía del público vino con contradicciones. Si bien la exposición a los medios reavivó el interés, también amplificó la desinformación. La especulación en línea convirtió a los testigos en objetivos, difuminando los hechos con rumores. Las fuerzas del orden tuvieron que perder el tiempo separando las pistas auténticas del ruido conspirativo. Sin embargo, paradójicamente, sin esa participación pública, el caso podría haberse desvanecido nuevamente en un sueño burocrático. Hoffman describió esta dualidad perfectamente. La presión pública mantiene vivo el caso, pero también lo entierra en el ruido. En octubre de 2025 el expediente del caso superaba las 700 páginas. Incluía informes de laboratorio, extracciones digitales, transcripciones, declaraciones familiares y un apéndice completo de consejos comunitarios. Pero a pesar de todo su volumen, su corazón permaneció en blanco. No queda, sin confesión, sin cierre. La investigación de Manny se erige como una advertencia y un imperativo moral. Revela la facilidad con la que un solo descuido puede convertirse en una catástrofe. El silencio de 4 años y medio no fue solo una brecha en la comunicación. Fue un vacío estructural que se tragó la responsabilidad. Para las agencias de protección infantil, subraya el peligro del optimismo procesal y la creencia de que la rehabilitación es igual a la seguridad. Para la aplicación de la ley, destaca la necesidad de integración interinstitucional. Para las comunidades, muestra cómo la apatía puede ser tan letal como la intención. Las comparaciones con casos pasados como el de Gabriel Fernández sirven como dolorosos recordatorios. En ambos, los profesionales actuaron dentro de la política pero fuera de la humanidad. Siguieron el libro de reglas en lugar de la intuición. Es posible que el caso de Aiden nunca termine en un veredicto judicial, pero exige un ajuste de cuentas de la política, controles domiciliarios sin previo aviso, alertas cruzadas de bases de datos por inactividad prolongada en los registros de menores y seguimiento obligatorio después de la restauración de la custodia. La tragedia también remodeló la percepción local de la justicia. En Muncie, donde la gente se había acostumbrado a escuchar sobre la sustancia que relacionaba la carga y la pobreza como ruido de fondo, este caso atravesó el entumecimiento. Obligó a la ciudad a enfrentar sus propios fracasos para preguntarse cómo un niño podía desaparecer desapercibido en una ciudad de 65.000 habitantes. Cuando reviso las notas del caso ahora, me imagino a los detectives sentados bajo luces fluorescentes, reconstruyendo fragmentos de una historia que se desvaneció hace mucho tiempo. Me imagino a Hoffman releyendo su propia declaración. Es inquietante. Hay muy pocos días que vengo a esta oficina y no pienso en Aiden.
Esa admisión conlleva la silenciosa resignación de un hombre que sabe que es posible que nunca firme un informe de CIE. La investigación de Mannis ya no se trata solo de encontrar a un niño, se trata de confrontar la maquinaria que le permitió desaparecer. Cada desafío, desde la olvidada visita de Dex a la oficina del alguacil con fondos insuficientes, no es solo un obstáculo, es una acusación de un sistema que confunde el procedimiento con la protección. Quizás ese sea el verdadero significado de inquietante. No es la imagen de lo que sucedió, sino el eco de lo que podría haberse evitado. El silencio que comenzó en 2020 todavía reverbera hasta 2025, y cada obstáculo que enfrentan los investigadores es un recordatorio de que en casos como el de Aiden, lo más difícil de recuperar no es la evidencia. Ese momento. Cuando 13 Investigates emitió por primera vez la historia de Aiden Mannis en febrero de 2025, recuerdo el momento con claridad, las luces del estudio, la pausa antes de que hablara el presentador, la gravedad que llenó la sala. Para la mayoría de los espectadores. Era la primera vez que escuchaban su nombre. A los pocos minutos de la transmisión, el caso salió de los límites de Indiana y se extendió por todo el país. El informe sombrío, moderado y devastador comenzaba con la frase que resonaría durante meses: un niño pequeño. No se encuentra por ninguna parte y no ha habido señales de él. Era el tipo de sentencia que atraviesa la indiferencia. La reacción fue inmediata. Los medios nacionales lo recogieron, cada uno agregando su propio tono. Nancy Grace analizó las implicaciones legales, centrándose en la negligencia del sistema y las preguntas sin respuesta que rodean la muerte de Dusty. The Independent publicó un artículo titulado The Boy Indiana Forgot, enmarcando la historia de Aiden dentro del fracaso más amplio de la burocracia de protección infantil de Estados Unidos. En Reddit, el caso se convirtió en una de las principales discusiones entre Unresolved Mysteries, donde los usuarios construyeron líneas de tiempo detalladas, compartieron mapas locales y debatieron las tres teorías principales: exposición accidental, confrontación violenta y ocultamiento. Los hilos tenían miles de comentarios profundos. Pero la reacción más apasionada vino de X, donde la gente convirtió la indignación en activismo. Hashtags como The Justice for Aiden y System Failed fueron tendencia a nivel local y luego nacional. Los usuarios no solo lloraron, sino que exigieron responsabilidad. La mayoría de las publicaciones no se centraron en el crimen en sí, sino en el silencio que lo siguió: cómo un niño podía desaparecer durante años sin que nadie se diera cuenta, y cuántos otros podrían perderse en el mismo vacío burocrático. No era solo un misterio, era un espejo. En Muncie el impacto fue personal. La tranquila ciudad industrial que había aprendido durante mucho tiempo a soportar las dificultades de repente se encontró bajo los reflectores. Los miembros de la comunidad que una vez habían pasado por la casa de Mannis sin pensarlo comenzaron a organizarse. Se lanzó una campaña de recompensa a través de empresas locales, recaudando $1,000 bajo el estandarte de Aiden Sope. Las camisetas impresas con su rostro sonriente aparecieron en mercados, cafeterías y juegos de fútbol de la escuela secundaria. El lema debajo decía: mira algo. Di algo. El mensaje era simple pero directo, un recordatorio de que el silencio mata. En abril de 2025, la familia celebró una pequeña reunión conmemorativa en Ejim Park. No había ataúd, ni cierre oficial, solo fotografías en caballetes y velas dispuestas en un círculo en forma de corazón. Dari se sentó en silencio cerca del frente, sosteniendo uno de los viejos autos de juguete de Aiden. Solo queremos respuestas, dijo en voz baja cuando los periodistas se acercaron. A su alrededor, personas que nunca habían conocido a la familia lloraban abiertamente. En una ciudad a menudo dividida por la apatía, el dolor se había convertido en el único lenguaje unificado. A medida que la historia crecía, también lo hacía el escrutinio público de las instituciones detrás de ella. Los comentaristas trazaron paralelismos directos entre la desaparición de Aiden y fallas de supervisión más amplias en Indiana. Surgieron informes de que el Departamento de Servicios Infantiles del Estado manejó más de 1000 quejas de maltrato cada año, muchas de ellas retrasadas o desestimadas debido a la falta de personal. Los legisladores comenzaron a recibir llamados a la reforma, exigiendo controles de bienestar posteriores a la custodia más estrictos y un mejor intercambio de datos entre los tribunales y los servicios infantiles. El caso también encendió una conversación sobre las alertas Amber. La gente cuestionó por qué el nombre de Aiden nunca había desencadenado uno. Ni siquiera retrospectivamente. La conciencia tardía se convirtió en un grito de guerra: demasiado tarde para salvar, no demasiado tarde para cambiar. Los grupos de defensa comenzaron a presionar por alertas de informes retrasados, un sistema que permitiría que casos históricos como el de Aiden se marquen para una atención pública renovada. Para el verano, la indignación se había transformado en algo más silencioso pero duradero: vigilancia. Los residentes de Muncie comenzaron a organizar talleres de seguridad en el vecindario y a donar a programas locales de bienestar infantil. Las camisetas se desvanecieron. Los hashtags se ralentizaron, pero la historia persistió, un fantasma en la conciencia de la ciudad. Incluso ahora, cuando paso por Nancy Lane, el aire se siente diferente.
La casa puede ser solo otra estructura pequeña y envejecida, pero para aquellos que siguieron la historia. Es un recordatorio, no solo de la desaparición de un niño, sino de la facilidad con la que una comunidad puede olvidar hasta que es demasiado tarde.